Buenos días, les voy a hacer la presentación del proyecto final, ¿cierto? Está en un contexto en el pasado, pero bueno, eso es lo que mejor se me ocurrió para como darle un significado al proyecto. Se llama Salvando la Biblioteca de la Sede, ¿cierto? Entonces, reglas del proyecto. Este proyecto puede ser trabajado en grupos de hasta 3 personas. Este proyecto debe ser entregado, sábado 7 de marzo. Debe entregar el código fuente, bien organizado. No se permite copiar de internet ni de sus compañeros. Cuento con scripts anticopia. Entregue un solo archivo comprimido. A veces pasa que entregan archivos comprimidos entre archivos comprimidos y se complica la revisión. No insertar comentarios de caja ni imágenes, pues para facilitar el trabajo del script. Anticopia. Las primeras líneas de código fuente deben tener los integrantes. Recuerden usar la metodología, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Bien. Debe dejar 3 ejemplos en cada una de las funciones principales. Bien. Entonces se llama Virtualizando la Biblioteca de Tuluá, ¿cierto? Entonces es el año 1996 y están recién entrando las computadoras a Colombia. Usted se ha vuelto amigo de la persona encargada de la biblioteca y esta le comenta que ha tenido dificultades en hacer seguimiento de préstamos de libros debido a que se llevan en cuadernos y estos se han mojado por una guerra de pistolas de aguas que presentó la semana pasada. ¿A alguien se le ocurrió hacer una guerra de pistolas de agua en la biblioteca? Entonces mojaron los cuadernos, ¿sí? Entonces, antiguamente los préstamos de libros se llevaban en papel, ¿cierto? Entonces es una foto, vi esa foto en el Facebook de la Universidad de Tuluá y pues me ocurrió hacer el proyecto a partir de esa foto. Entonces antiguamente se llevaban así los registros, eran en cuadernos. Entonces muchachos, usted que es ingeniero del sistema recién graduado, le explica a la encargada que puede desarrollar un sistema de préstamos de libro mediante el lenguaje de programación, mediante un lenguaje de programación conocida como Racket. Nota honorífica: este proyecto es en honor a las personas que terminaron mojadas en la guerra de pistolas de agua del 96, así como a los 3 gatos que resultaron afectados y también a las personas que pararon para avanzar en el año 2019 y en el futuro, ¿cierto? Bueno, entonces muchachos, préstenme atención porque el proyecto es diferente porque ya a ustedes les toca recoger los elementos desde el enunciado. Ya no, yo no les digo ni qué estructura, nada. Sencillamente ya ustedes tienen que decir qué estructura van a usar, por qué y justificarlas. Entonces, elementos de la biblioteca virtual, versión año 96. Entonces, en la entrevista realizada a la encargada de la sede, esta le comenta que los elementos de la biblioteca son: primero, un libro. ¿Qué puede tener? Un libro puede tener un título, que es una cadena de texto, uno o más autores. Lugar de publicación, que es una cadena de texto con el nombre del país o de donde es el libro. Año de publicación, que es un número, ¿cierto? ICBN, que es un código numérico. Una o más materias que cubre el libro. Clasificación, tiene 2 campos: un número que indica el estante y otro número que indica su posición en el estante. Por ejemplo, si usted ve 0.07.12, busque el estante 7, libro 12, ¿sí? Así es como se buscan los libros en la... ¿Nunca han ido a buscar un libro allá? Bueno, entonces es bueno que lo vayan mirando. Y número de ejemplares disponibles en la sede. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces este es el libro del curso: How to Design Programs, An Introduction to Programming and Computing. Entonces, autores. Entonces, ¿cuántos autores tiene? 3. Felsen, Matías, Findler, Robert Bruce, Flat, Matthew. Ah, no, tiene 4. Y Chris Maruturi, Skriman. ¿Sí lo ven acá, no? Estos son los 4 autores del libro. Luego viene publicación. ¿En dónde publicó? En Estados Unidos. ¿En qué año? 2001. ICBN, aquí está. Clasificación. ¿Qué significa esta clasificación? 0.0512. Estante 5, libro 12. Así es como ubican los libros en la biblioteca. Materias. ¿Qué materias tienen? Programación de computadores, procesamiento electrónico de datos y páginas web, aunque eso está mal clasificado. ¿Por qué? Este libro trata de páginas web. No, muchas veces en la biblioteca no los clasifican. ¿Y número de ejemplares? Hay 7 ejemplares. Entonces, este es el sistema de búsqueda de la biblioteca. Entonces la idea es que vayan mirando algunos libros de su preferencia y vayan creando una especie como de datos. Los datos van a estar almacenados en un archivo. Van a haber 2 archivos. Un archivo que va a tener los datos de los libros. Ustedes los llenan a su libre albedrío. Ustedes deciden cómo los colocan, cómo los organizan. Para eso en el taller 3 se les coloca un punto de lectura de archivos. Ese punto de lectura de archivos no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente descargar los archivos y probar. Y no es más, ¿sí? O sea, en ese punto de cargas de archivos no hay que hacer absolutamente nada en el taller. Lo único que tienen que hacer es cargar archivos y
probarlos. Es para que ustedes se familiaricen cómo se cargan archivos. Eso es todo. Entonces, bien. Un usuario de la biblioteca puede ser tres tipos: estudiante, profesor o funcionario. Si es estudiante tiene un nombre, un programa de estudios y un código. Si es profesor tiene un nombre y una cédula. Y si es funcionario tiene un nombre, una cédula y una dependencia de trabajo. Por ejemplo, trabaja en la dirección de sede, trabaja en la coordinación de sistemas, trabaja en bienestar universitario, ese tipo de cosas. Estos pueden solicitar prestados uno o más libros, los cuales deben ser asignados a ellos. Es decir, si a mí me prestan un libro, pues tiene que haber de alguna manera de que yo tengo prestado ese libro. Entonces vienen los requerimientos de la señora: cargar usuarios y libros disponibles en la biblioteca desde un archivo de texto, ¿cierto? Los usuarios inicialmente no tienen libros prestados, es decir, los usuarios que usted carga inicialmente no tienen nada prestado. Usted carga los libros y... Entonces, ¿cuál es la idea? Que carguen al menos 25 libros y creo que 6 usuarios se piden en el proyecto. Ya ustedes verán cómo organizan eso, ya es su libre albedrío. Tienen que mirar es cómo trabaja la carga de archivos desde el taller 3. Yo les advertí pues que revisaran eso porque el proyecto lo iba a solicitar. Buscar libros por título, ISBN, por autor o por materia, y almacenar la búsqueda en un archivo de texto. Buscar usuarios por cédula o código. Prestar un libro a un usuario modificando la disponibilidad de ejemplares disponibles en la biblioteca. Pues claro, si yo presto un libro, pues ¿qué debe pasar con el número de ejemplares? Debe reducirse en 1, ¿cierto? Si tengo 7 libros y presto uno, entonces me quedan en biblioteca 6. Y almacenar en un archivo la información actualizada de usuarios con sus préstamos y de los libros. Es decir, los libros debería haber modificado yo el número de ejemplares prestados, y en los usuarios debería aparecer los libros que tiene prestados. Puede prestar uno o más libros, ya les explicaré cómo funciona. ¿Preguntas hasta allí los requerimientos del proyecto? Bien, abajo dice lo que tienen que hacer. Entonces, aquí viene: definición de estructuras de datos para la gestión de la biblioteca. Justifique cada una de ellas. ¿Qué estructuras utilizan para la administración de la biblioteca? No, pues que define una estructura usuario, que define una estructura libro, que define una estructura biblioteca, que define una estructura préstamo. Ya ustedes verán cómo lo manejan, ¿sí? Es totalmente libre. Entonces, ya ustedes deciden cómo lo manejan. Diseña la estructura cargar datos. Esta función recibe 2 cadenas de texto que indican las rutas de los archivos que contienen los libros y los usuarios. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando usted va a utilizar la aplicación, ¿qué es lo primero que hace? Cargar datos. ¿Qué creen que hace cargar datos? Coge la información que tienen de los archivos, que tienen los libros y tienen los usuarios, y los almacena. Ya ustedes definen cómo almacenan eso, ¿sí? Ya ustedes manejan la forma en que lo almacenan. Eso es parte pues del requerimiento del proyecto. O sea, bueno, entonces cuando estamos en la sustentación, bueno, yo almacené los libros de esta manera, por esto y por esto, listo. O almacené los usuarios. Define la función buscar libro. Entonces uno puede buscar por autor, materia o ISBN. Ya ustedes definen cómo muestran la información del libro que encontró. Si no encontró el libro, podría dar un mensaje de no encontré el libro, ¿sí? Un libro no está. Entonces, buscar por autor, buscar ISBN o buscar por materia, ¿cierto? ¿Y qué ven aquí, muchachos? Hay una función general, buscar libro. ¿Qué hacen estas 3 funciones auxiliares? ¿Qué ven ahí en la plantilla ustedes? Buscar por autor, o sea, hay una función genérica, buscar libro, ¿estamos de acuerdo? Puedo buscar por autor, por buscar por ISBN o buscar por materia. La idea es que utilizan funciones anónimas para manejar la búsqueda. ¿Listo? Para manejar esa búsqueda. Eso con lo que vimos la clase pasada de filtro lo pueden manejar. Eso es un filtro, básicamente. Ahí les ayudo con eso, eso es un filtro. Ya ustedes deciden cómo manejan el filtro y cómo manejan la lista de libros, ¿sí? Ya ustedes deciden cómo lo manejan. Entonces, muchachos, la idea, esto tiene un formato de filtro. Entonces, la idea es que ustedes definan esta función y las funciones anónimas de búsqueda. ¿Listo? Ahí les dejé la plantilla. La idea es que respeten esos nombres, ¿no? ¿Preguntas hasta allí? Básicamente, definir la función de búsqueda que básicamente es un filtro. Y lo otro es hacer los respectivos llamados usando funciones anónimas, o sea, con lambda. ¿Listo? Ahí les dejé la plantilla. ¿Listo? Ahí ustedes mismos la manejan. ¿Preguntas hasta allí? Este es buscar libro, ¿cierto? Ahora viene buscar usuario, ¿cierto? El cual recibe
un código o una cédula. Recuerden que existen 3 tipos de usuario. Entonces yo indistintamente, si meto un número, puede devolverme un funcionario o puede devolverme un profesor o puede devolverme un estudiante. Ya es una búsqueda sobre estructuras de datos que son diferentes. Entonces eso ya lo saben, eso ya se maneja desde el primer corte. Y usted define cómo se retorna la información. O sea, ustedes son libres, puede retornar solo el nombre o la estructura o una información, ya eso es totalmente libre. ¿Listo? Ya ustedes definen cómo manejan esa parte. Luego viene la función core del proyecto, que se llama prestar libro. La función prestar libro recibe una cédula y un código de usuario o el autor, materia o ISBN del libro a prestar. Muchachos, para esa función, ¿qué pueden usar? ¿Qué les pedí en los 2 puntos anteriores? Yo que acabé de pedir en los 2 puntos anteriores. Buscar usuario y buscar libro. ¿Lo ven aquí? Buscar libro y buscar usuario. No, buscar libro, que el libro se puede buscar bajo autor, materia o ISBN, y el usuario que se busca con cédula o código estudiantil. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, hay una advertencia que le debo hacer del libro. Esa búsqueda puede devolver uno o más libros. Por ejemplo, si yo pido los libros de programación, si hay 3 libros de programación, ¿qué debería devolverme? Los 3 libros. En el préstamo hay una condición con eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, ¿cuál es la idea? Que las funciones creadas en el 3 y 4 les ayuden para la función del punto 5. Porque para usted prestar un libro, ¿qué tiene que hacer? Pues sacarlo del inventario, ¿cierto? Y encontrar al usuario a quien se lo voy a prestar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prestar libro recibe la información del usuario y la información del libro. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe agregarse el libro, en caso que devuelva más de un libro, la búsqueda del libro, solo cojan el primero y ya está. O sea, solamente se puede prestar un libro a la vez. Es limitado eso para que no se les complique tanto. Simplemente pueden prestar un libro a la vez. ¿Listo? Si en la búsqueda del libro les aparecen 10 libros, cojan el primero que les aparece y ya está. ¿Listo? Solo el primero. Entonces, debe agregarse el libro prestado al usuario, ¿cierto? Y debe actualizarse el campo numérico de ¿quién? Del número de ejemplares disponibles en la sede. ¿Por qué? Si yo tengo 7 libros y presté uno, ¿cuánto me queda para prestar? Pues 6. Considere los casos donde el usuario del libro no existen. Y también consideren el caso, ¿qué pasa si número de ejemplares disponibles es 0? ¿Qué debería de pasar? Pues aviso que no puede prestar el libro porque no tiene, o sea, no hay ejemplares disponibles. Bien, los cambios son permanentes. ¿Qué quiere decir? Que debe verse reflejado en los usuarios y en los libros. ¿Cómo así permanentes? Si hay una variable que contiene los libros, esa variable debe verse actualizada. ¿Sí? Y si en los libros también debe verse actualizado. O sea, debe verse reflejado que le presté al usuario ese libro, ¿cierto? Porque eso depende de la última función que se pide en el proyecto. Entonces, para hacer esto, utilizan las funciones begin y set de Dr. Racker. Begin permite hacer más de una cosa y set permite cambiar el estado de una variable, ¿sí? Cosa que no podíamos hacer hasta ahora. Hoy les explicaré al final de clase eso. Ya que la búsqueda puede dar más de un libro, entonces simplemente coja el primero. Entonces, la restricción es que solo se puede prestar un libro a la vez. No le puse más cosas, ni que devolución de libros, nada de eso. Ni renovación, ni fechas, nada. Sencillamente es un manejo de que yo puedo prestar libros únicamente. Cargar información, buscar información y la modificación de la información que le da la función de prestar libros. Eso es todo. Bien, y finalmente esta función pues depende de la anterior. ¿Qué pasa? Almacenar libros y almacenar usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Ella me va a crear un archivo donde va a estar almacenada la información de los libros. Ahí yo voy a poder ver los cambios. Si yo presté un libro, pues en la lista de usuarios que debería de pasar. Al usuario que le presté el libro, ¿qué pasa? Debe aparecer que le presté el libro. Ya ustedes verán cómo codifican eso, ¿sí? Pero debe ser claro de que se prestó el libro. ¿Listo? Bien. Y lo mismo con el tema de almacenar libros. En el tema de almacenar libros yo debería de ver el número de ejemplares modificado.
¿sí? Si yo presté 2 ejemplares de un libro, ¿cierto? Yo puedo ejecutar prestar cuantas veces yo quiera, ¿sí? Entonces, si ejecuto 3 veces prestar y ejecuto 3 veces con el mismo libro, ¿qué debe pasar? Deben aparecer 3 usuarios con un libro prestado, o bueno, o dependiendo si un usuario pidió más de un libro, y debe aparecer pues el número de ejemplares reducido. Es una actualización de variables. En caso de que un usuario quiera prestar varios libros, ¿se hace igual uno por uno? Uno por uno, correcto. Restringí eso. Para que no les, porque si no les toca hacer otra iteración sobre la información y pues ya es más vuelta. Entonces sencillamente sí. Yo puedo, ¿cómo presto 5 libros? Primero cargo y luego ejecuto 5 veces la función prestar. Sí. Ya si lo presto a usuarios diferentes, pues debería aparecer en almacenar usuarios, 5 usuarios con libros prestados. ¿Sí? Es una actualización de información. Ya ustedes deciden cómo la manejan. El proyecto ya, a diferencia de los talleres, es totalmente abierto en eso. Ya se juzgará la nota de acuerdo a la calidad de las estructuras de datos que usted le seleccione. Se supone que usted ya está en la capacidad de eso. Ya les doy un problema genérico y bueno, soluciónenlo con lo que saben. Y bueno, obviamente como puede haber la tentación de mandarlo a hacer, entonces hay una pequeña protección. Tenga en cuenta que el proyecto debe ser sustentado. La nota de sustentación es individual y va entre 0 y 1, la cual es multiplicada por la nota del proyecto. Por ejemplo, si su grupo, perdón, no es su grupo, si usted obtuvo 0.5 y la nota, perdón, si la nota de grupo, o sea, total es 5 y su nota de sustentación es 0.5, la nota del proyecto para usted será 2.5. No asistir a la sustentación da un 0. ¿Listo? Es una protección que se hace por el tema de compra y venta de código. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede tener un proyecto perfecto, pero si no lo hicieron ustedes, pues suerte. ¿Sí? Perdieron su plata. ¿Sí? Entonces, eso se hace porque pues en este tipo de proyectos de software es muy común que lo manden a hacer. ¿Sí? Entonces, con eso me aseguro en el mayoría de los casos que lo hicieron ustedes. No es infalible tampoco. Hay estudiantes muy cuenteros. Entonces, bien, muchachos, ¿preguntas? Este es el proyecto final y es para el 9 de marzo. 7 de marzo, perdón. Para el 7 de marzo la sustentación es el 9, que sería la última vez que nos vemos. Ya el 9 de marzo ustedes tienen su nota definitiva. Por ese día hacen el opcional 2 y la sustentación del proyecto. Y ya estaríamos con el curso totalmente completo. ¿Preguntan, muchachos? ¿Sentimientos por acá? ¿Por qué tristeza? Uy, sí. Demasiada. ¿Demasiada tristeza? ¿Por qué? ¿Cuáles son las materias? Ya estamos suficientemente ocupados. Pues muchachos,